Bienvenidos a la sesión de la tarde, nuestra última sesión de este seminario. Y cuando digo última sesión, me refiero a las dos últimas clases de esta tarde. Esta mañana comenzamos nuestro estudio de la sexta trompeta. Y vamos a continuar ese estudio y creo que estamos en la página 306, que es donde terminamos en nuestra última sesión, así que vamos a comenzar en esa página. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer un resumen de los puntos principales que hemos estudiado esta mañana. Pero antes de eso, como hacemos cada vez que iniciamos una sesión, en la mañana y en la tarde, tendremos una palabra de oración para pedir la presencia del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por la buena comida que hemos podido tener. Muchas gracias por el servicio de adoración en que hemos participado. Fue una gran bendición. Pedimos que tú nos bendigas ahora que abrimos tu palabra y estudiamos la sexta trompeta. Danos mentes claras y corazones abiertos. Rogamos que estés aquí presente a través del ministerio del Espíritu Santo. Oramos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Qué dos puntos en común tiene la sexta trompeta y la sexta plaga? La sexta plaga. Primero que todo, el río Éufrates. Y segundo, la manifestación de los espíritus de demonio, ¿cierto? Esos dos son el común denominador entre la sexta trompeta y la sexta plaga. Ahora resumamos lo que vimos esta mañana. Tienen aquí 4 puntos bajo el título que dice en resumen. En Apocalipsis 8:12, y en el capítulo 12 del 13 al 15, y en el capítulo 13 del 1 al 9, las aguas del río simbólico Éufrates que persiguen al pueblo de Dios fluyen en contra de su pueblo por 1260 años, ¿cierto? El dragón arroja agua de su boca para intentar ahogar a la mujer. Así que ese es el río Éufrates durante los 1260 años, ¿cierto? ¿Cierto? Bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasa al final de este periodo? Apocalipsis 9 del 1 al 11, y esa es la quinta trompeta a propósito, Apocalipsis 12:16, el agua seca el río, y Apocalipsis 13, 3 y 10, la herida mortal del papado. ¿Qué pasa con las aguas al final de la cuarta trompeta, al final de este periodo? Las aguas se secan. ¿Qué otra forma tenemos para expresar que las aguas se secan? ¿De qué otra forma decimos esto? La bestia recibe ¿qué? La herida mortal, ¿cierto? Así que las aguas se sequen y la herida mortal son lo mismo. Y luego en Apocalipsis 9, 13 al 21, capítulo 12, 17, capítulo 16, 13 al 15, que es algo que vamos a revisar más tarde, y capítulo 17, 1, 2 y 15, dice que las aguas que persiguen van a hacer ¿qué? Van a volver a fluir, ¿cierto? Una vez más, en Apocalipsis 9, del 13 al 21, tienes la mención al Éufrates. Vamos a estudiar eso. Y también tienes la mención de que espíritus de demonios van a salir para causarle problemas al pueblo de Dios. Así que las aguas que persiguen van a fluir de nuevo, sí, porque la ramera de Apocalipsis 17 se sienta ¿dónde? En muchas aguas. ¿Y cuál es su nombre? Babilonia. ¿Cuáles son las muchas aguas de Babilonia? El Éufrates. Así que las aguas van a fluir de nuevo, lideradas por la ramera, en unión con los reyes de la tierra. Absolutamente. Pero luego, ¿qué sucede? De acuerdo con Apocalipsis 11 del 15 al 17, esta es la séptima trompeta cuando Jesús toma el reino. Y Apocalipsis 16, 12, que habla acerca de cómo se secan estas aguas. Y Apocalipsis 17, 16, que dice que los reyes se van en contra de la ramera. ¿Qué va a pasar finalmente con las aguas durante el periodo de la sexta plaga? Las aguas se van a ¿qué? Se van a volver a secar. ¿Qué significa eso? Significa que el papado finalmente perderá su ¿qué? Su poder. Cuando los poderes civiles, los reyes, se levanten en contra del sistema. ¿Pasó eso al final de la Revolución Francesa? Absolutamente. Francia se levantó en contra del papado.
Así que leamos ahora los comentarios de Apocalipsis 16:12. Leamos el verso primero. El sexto ángel derramó su copa sobre, ¿dónde? Sobre el gran río Éufrates. Vamos a encontrar este mismo río mencionado en la sexta trompeta, cuando lo estudiemos versículo por versículo más tarde. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Y qué pasó cuando derramó su copa? El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Así que después que las aguas se secan, ¿cuál es el siguiente evento? El siguiente evento es la venida de Cristo. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Los reyes del oriente son Jesús y sus ángeles. Ya los identificamos en Apocalipsis 19. Jesús viene en un caballo blanco y es seguido por caballos blancos. Y vienen a pisar el lagar. Así que ¿ves la séptima trompeta ahí? Las plagas sexta y séptima realmente son paralelas a la séptima trompeta. Vamos a la siguiente página, página 307. Estamos seguros de que el secado del río Éufrates en el tiempo de la sexta plaga ocurre después del cierre del tiempo de gracia, ¿cierto? ¿La sexta plaga toma lugar después del cierre de la gracia? Sí, porque las plagas caen después del cierre de la gracia. Pero, ¿cuándo la sexta trompeta ocurre? ¿Ocurre después del cierre de la gracia? No. La sexta trompeta ocurre ¿durante qué tiempo? Durante el tiempo de gracia, porque es la sexta trompeta. Solo cuando la séptima trompeta está por tocar se cierra la gracia. Y luego tienes el tiempo de prueba. Y luego, finalmente, la séptima trompeta suena y Jesús vuelve para tomar posesión del reino. Ahora vamos al siguiente verso. Apocalipsis 16, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Describe esto actividad demoníaca? Sí. ¿Acaso el verso anterior menciona el río Éufrates? Sí. ¿Me están siguiendo? Ahora noten, leamos la nota. Es vitalmente importante destacar que los eventos de los versículos 13 al 16, esto es muy importante, ocurren cronológicamente antes del verso 12. En otras palabras, lo que encontramos en los versos 13 al 16 ocurre antes de los eventos que encontramos en el verso 12. Ya van a ver por qué. En otras palabras, el verso 12 describe la sexta plaga después del cierre del tiempo de gracia, mientras que los versículos 13 al 16 describen los eventos que llevan al clímax durante el tiempo de gracia. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Los antiguos egipcios consideraban las ranas como el dios de la inmortalidad. Los 3 espíritus inmundos simbolizan ¿qué? 3 ángeles caídos simbólicos. ¿Así que el diablo también tiene 3 ángeles? Sí, Dios tiene 3 ángeles y Satanás también. Continuemos. Los 3 espíritus inmundos salen ¿de dónde? De la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. ¿Qué sale de su boca? Palabras. Así que ¿qué sale de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta? Doctrinas falsas, enseñanzas falsas, engaños. El siguiente párrafo dice, es común entre los adventistas interpretar el dragón en este verso como el espiritismo. ¿Habían escuchado eso antes? La bestia es el papado, el falso profeta es el protestantismo apóstata y el dragón es Satanás. O el espiritismo. Ahora, eso es parcialmente correcto. Pero realmente el dragón representa a Satanás trabajando a través de los poderes civiles del mundo. Y tú dices, ¿cómo es eso? ¿Quién trató de matar a Jesús cuando nació? ¿Acaso el dragón trató de matar a Jesús? Sí. ¿Y quién es el dragón que intentó matar a Jesús? Bueno, fue Satanás trabajando a través de ¿quién? A través de Herodes. En Ezequiel 29:3, el faraón es llamado el gran dragón.
¿Quién quería ver a Moisés muerto? Satanás quería, pero ¿a quién utilizó? De hecho, utilizó al faraón. Así que el dragón representa los poderes civiles del mundo. La bestia representa el papado y el falso profeta representa al protestantismo apóstata. Ahora, estos tres ángeles caídos, de hecho, estos tres ángeles representan al pueblo de Satanás, que propaga sus mentiras. Tú sabes que los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan al pueblo de Dios, que proclama el mensaje. No es que vayas a ver tres ángeles cruzando el cielo. Es el pueblo que proclama el mensaje. Así que necesitamos entender que estos tres ángeles caídos representan al pueblo de Satanás, que distribuye sus mentiras. Ellos hablarán en representación de quién. Estos espíritus de demonio hablarán de parte de quién. Hablarán representando al dragón, a la bestia y al falso profeta. Así que lo que encontramos aquí es que el dragón es una parodia ¿de quién? De Dios el Padre. La bestia es una parodia ¿de quién? De Cristo. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. ¿Jesús hizo milagros? Sí. ¿Él recibió una herida mortal al final de su vida? ¿Él resucitó de esa herida? ¿El mundo se maravilló por él? Sí. Si no, mira el Pentecostés. Después de eso, 5,000 más. Así que, ¿qué representa el falso profeta? ¿Qué hace el falso profeta? Hace caer fuego del cielo delante de las personas. Así que él es la versión falsa ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que Satanás tiene su falsa deidad y Dios tiene la verdadera deidad. ¿Me están siguiendo? Continuemos ahora al final de la página. Noten cómo Ellen White conecta el falso profeta de Apocalipsis 13:13 con el mensaje de Apocalipsis 16, 13 y 14. Juan, en la isla de Patmos, vio las cosas que vendrían sobre la tierra en los últimos días. Y luego ella cita Apocalipsis 13:13 y Apocalipsis 16:14. Interesantemente, Apocalipsis 13:13 está describiendo la bestia de la tierra. Y ahora veamos lo que dice el 16:14. Ella continúa, cita, y hace grandes prodigios, de modo que hace descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Y luego cita este versículo. Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, que van a los reyes de la tierra y del mundo entero, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que, ¿qué está describiendo el verso 13? El verso 13 está describiendo actividad demoníaca por 3 ángeles caídos que están hablando por sus bocas doctrina de demonios. Son espíritus engañadores. Así que ahora avancemos a los comentarios de Apocalipsis 16:14. ¿Qué son esos demonios que son aquí mencionados en Apocalipsis 16:13? Los espíritus inmundos. Bien, no tenemos que imaginarlo, porque dice, ¿son qué? Espíritus de demonios. ¿Que hacen qué? Señales, y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, ¿para hacer qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Leamos la nota. El propósito del mensaje de estos 3 ángeles simbólicos y las señales que hacen es para reunir ¿a quién? Para reunir a los reyes de la tierra y de todo el mundo en contra de Dios y de su pueblo. Uno no puede dejar de ver que bajo la 6ª trompeta, los ángeles en las 4 esquinas del río Éufrates son liberados. Y aquí el texto nos dice que los espíritus de demonios van a los reyes de la tierra y a todo el mundo. ¿Hay un paralelo aquí? Absolutamente hay un paralelo. Ahora, noten el comentario de Ellen White con respecto a Apocalipsis 16, 13 y 14. ¿Cuándo esta actividad demoníaca empezó a manifestarse? ¿Solamente en el último momento del tiempo que nos queda? ¿O comenzó alrededor de 1840? Comenzó cuando el mensaje de los 3 ángeles fue proclamado alrededor de 1840. ¿Se acuerdan de la visión de Ellen White con respecto al tren?
donde ella habla, ¿dónde el espiritismo se inició? El espiritismo moderno. ¿Han escuchado hablar de las hermanas Fox? 1848, Rochester, Nueva York. Ellen White describe esto como un tren. Ella dice, vi un tren y parecía que todo el mundo estaba en el tren. Y Ellen White vio al conductor. Dice que era como una persona muy refinada. Y ella estaba confundida. ¿Cómo un profeta de Dios no sabría quién era? Y Ellen White le pregunta al ángel, ¿quién es él? Y el ángel le responde y le dice, es Satanás disfrazado de un ángel de luz. Y está llevando al mundo al engaño y finalmente a la destrucción. Así que este escenario de Apocalipsis 16 solamente se aplica a la parte final del tiempo del fin. No. La sexta trompeta retrocede ¿a dónde? Retrocede a 1798, después de 1798 y alrededor de 1840. Ahora noten los tiempos verbales que Ellen White utiliza cuando ella cita este versículo. Esto es de Eventos de los Últimos Días 2:49. El Espíritu de Dios se está ¿qué? ¿Se está retirando el Espíritu de Dios de un golpe? No. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. ¿Se estaba retirando en su tiempo? Sí. Satanás también está. Esto es cuando ella escribe. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal. ¿Qué hace Satanás? Está reuniendo sus ¿qué? Sus ejércitos. Esa es la sexta trompeta a propósito. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, y ahora va a citar Apocalipsis 16, 13 y 14. ¿Saliendo a qué? A los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Está citando Apocalipsis 16? ¿Estaba el diablo ya haciendo eso? ¿El tiempo en que ella escribió? Sí. ¿Te das cuenta que la sexta trompeta no tiene un tremendo salto desde 1798 y luego salta al tiempo del fin? No. Dios comienza retirando su espíritu en 1798 y el espíritu se ha estado retirando de a poco desde ese entonces. Noten la siguiente cita, el gran conflicto, página 588 y 589. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. ¿Y qué quiere hacer Satanás? Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo. ¿Es lo mismo que quiere hacer Dios con su pueblo? Sí. Y de este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos aquí, a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, la Biblia, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. ¿Y esto pasó en el tiempo de Ellen White? Sí. Noten la siguiente cita, Testimonios, tomo 8, página 49. Los habitantes de la tierra ya se están reuniendo bajo la dirección del príncipe de las tinieblas. ¿Así que el príncipe de las tinieblas ya estaba trabajando en ese tiempo? Oh, sí. Noten el tomo 19 de Manuscritos Liberados, página 376. Preparémonos fervientemente para el conflicto que tenemos por delante, porque los ejércitos de Satanás, ¿qué? Se están organizando para la última gran lucha. Leamos la siguiente cita. North Pacific Union Gleaner, 27 de enero de 1910. En estos tiempos peligrosos, cuando las fuerzas del mal que están reuniendo a sus huestes para frustrar, si es posible, los esfuerzos de los siervos de Dios en la tierra, es vitalmente necesario que cada obrero camine humildemente con Dios. Diariamente debe mantener una estrecha relación con las agencias celestiales.
Así que estos espíritus inmundos, ¿se estaban ya manifestando en el tiempo de Ellen White? Absolutamente. Noten esta cita, Review and Herald, 18 de julio, 1882. Satanás está organizando sus fuerzas para la última gran lucha. ¿Cuál es la última gran lucha? Es la que culmina con lo que llamamos, ¿qué? La batalla de Armagedón. Para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que Apocalipsis 12:17 también está relacionado con la sexta trompeta. Ella está citando Apocalipsis 12:17. ¿Ustedes notaron que citó Apocalipsis 12:17? ¿Vieron que citó Apocalipsis 13 sobre el falso profeta? Ella también citó eso que encontramos en Apocalipsis 16. Así que ¿es que todos estos pasajes describen eventos que ocurran en la sexta trompeta? Absolutamente. Veamos esta declaración que es muy importante. Satanás está organizando sus fuerzas para la última gran lucha, para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si queremos ser fieles a Dios, no podemos escapar del conflicto. Pero no nos queda ninguna duda sobre el tema. Ahora, no se pierdan la siguiente parte de esta cita. Más allá del humo y del calor, la sexta trompeta va a mencionar fuego y azufre y calor. Ella está refiriéndose a eso. Más allá del humo y el calor de la ¿qué? De la batalla. Contemplamos a los que habían obtenido la victoria de pie sobre el monte Sión con el Cordero. Noten la siguiente cita. Se me mostró que se ve que existe una terrible condición de cosas en nuestro mundo. ¿Esas cosas aún existen en nuestro tiempo? Sí. ¿Qué iba a pasar con ellas a través del tiempo? Intensificarse, ¿cierto? Van a ser cada vez peor. Ella continúa. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, listo para partir. El poder restrictivo del Señor ya se está retirando de la tierra. ¿Pasó esto en su tiempo? Sí. Una vez más, el poder restrictivo del Señor ya se está retirando de la tierra y el poder de Satanás está obrando en el mundo para incitar a los elementos religiosos bajo el adiestramiento del gran engañador para obrar con todo engaño de iniquidad en los hijos de obediencia. Los habitantes de la tierra ya se están reuniendo bajo la dirección del príncipe de las tinieblas. ¿Y esto solo es qué? Oh, esto es solo el principio del fin. Esta es solo la primera parte de qué? De la sexta trompeta. Ella continúa. La ley de Dios es anulada. Vemos y oímos de confusión, perplejidades, necesidad y hambre, terremotos e inundaciones. Terribles ultrajes serán cometidos por los hombres. Domina la pasión, no la razón. La ira de Dios está sobre los habitantes de un mundo que rápidamente se está volviendo tan corrupto como lo fueron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Los incendios y las inundaciones ya están destruyendo a miles de seres humanos y la propiedad que ha sido abordada egoístamente por la opresión de los pobres. Así que Satanás en este momento estaba manifestando su poder, organizando las fuerzas del mal para que estén de su lado. Absolutamente. Y ella lo describe a través del humo y el calor de la batalla. ¿Por qué ella menciona calor y humo? Bien, ese lenguaje proviene de la sexta trompeta, como vamos a notar. Noten la siguiente cita. ¿Tú te acuerdas que en Apocalipsis 16 habla de los espíritus que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta como espíritus de demonios? ¿Ese es el lenguaje que se utiliza? ¿Espíritus de demonios? Noten lo que ahora Ellen White va a utilizar una y otra vez en sus escritos. Eso lo encontramos en El deseado de todas las gentes, página 257. Así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Mientras bajan de lo alto, nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida surge ¿de dónde? De abajo. Vamos a ver que el poder de la sexta trompeta viene ¿de dónde? Viene de abajo, del infierno. Así que ella dice aquí, una nueva vida surge de abajo. ¿Cuál es esa nueva vida que surge de abajo? ¿Dios? No, noten. Una nueva vida surge de abajo y da energía a los ¿qué?
a los agentes de Satanás. Cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos. Con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto, el príncipe del mal obra disfrazado. Noten que ahora va a hablar directamente de un verso bíblico. Viene como ángel de luz y las multitudes escuchan a espíritus de error y ¿qué más? Y doctrinas de demonios. Bien, no vamos a leer todas estas citas, hay muchas de ellas aquí, pero quiero que noten la porción destacada que tenemos aquí. ¿Acaso Apocalipsis 16 utiliza la expresión espíritus de demonios? Sí, noten cómo Ellen White en forma repetida usa eso. En el Gran Conflicto, página 560, es la penúltima cita que encontramos en la página 310. ¿Cómo termina la cita aquí? Termina diciendo, y de que los que aparecen como tales son ¿qué? Son espíritus de demonios. La siguiente cita. De hecho, mejor leamos esta cita. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén. De seguro que no moriréis. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco. ¿Así que pasa durante la noche? No, poco a poco. Satanás ha preparado el camino para su ¿qué? Su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. ¿Acaso el espiritismo ya estaba sacando su horrible cabeza cerca de 1840? Absolutamente. Ella continúa. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios. ¿Así que lo podemos ver obrar ahora? ¿Los espíritus de demonios están trabajando ahora? Sí. ¿Van a trabajar mucho más duro después? Hacia el final de la sexta trompeta, absolutamente. Así que poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, y ahora ella va a citar. Ella va a citar Apocalipsis 16. El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos, como ranas. ¿Son espíritus de qué? De demonios, que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día de Dios Todopoderoso. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe de su palabra, se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Y ahora noten lo que Ellen White dice del estado de los muertos. Y a propósito, ¿el mundo cristiano está preparado para esto? ¿Por qué el mundo cristiano está preparado para esto? Para la manifestación de los espíritus que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las iglesias cristianas, quizás con la excepción de los testigos de Jehová, cree que cuando una persona muere, su alma va al cielo o al infierno. Creen en la inmortalidad del alma, que es el fundamento del espiritismo. ¿Me están siguiendo? Así que noten lo que Ellen White dice. Vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Deben entender que lo referente a la condición de los muertos. Y ahora viene la expresión, porque aún les aparecerán espíritus de demonios. ¿De la boca de quién salen los espíritus de demonios? Del dragón, de la bestia y del falso profeta. Los 3 controlan el espiritismo. El dragón solo no es espiritismo. Los espíritus de demonios salen de la boca de los 3. Así que deben entender la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Amigos, si la gente le cree a sus ministros, que dicen, no te preocupes de estos adventistas, el domingo es el día que debemos guardar, y la gente se lo cree.
¿Qué va a pasar cuando Satanás se disfrace como parientes y amigos y diga, el domingo es el día de reposo? No tendrán protección en contra de este engaño. ¿Cuál es la única protección? Te veo, te escucho, pero tú no eres mi pariente, porque la Biblia dice que los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Así que apártate de mí en el nombre de Jesús. Nuestra única protección será este libro. No nuestros ojos, no nuestros sentimientos, no nuestros oídos, no lo que la gente dice, no. Simplemente lo que la Biblia dice. De hecho, Ellen White va más allá en esta cita, en la página 88 y 89. Ahí es donde ella habla del tren, y ahí ella dice que demonios disfrazados como amigos o familiares delante de adventistas, no delante de no adventistas, aunque probablemente lo van a hacer también, pero se le aparecerán adventistas, tratarán de persuadir adventistas. Y cuando los adventistas digan, aquí hay algo extraño, los demonios harán cosas como decir, hijo, soy yo, hijo mío. Y Ellen White dice que la falsificación es perfecta. La voz es precisamente la voz que el familiar tenía. La apariencia es exactamente la misma. ¿Cuál será nuestra única protección? Dios dijo que los muertos nada saben. Así que no podemos confiar en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestras emociones, sentimientos, ni en milagros, solo en lo que la palabra de Dios dice. Esta es una descripción del tren. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. ¿Ya se estaba difundiendo en el tiempo de Ellen White? ¿Acaso la sexta trompeta ya estaba sonando en el tiempo de Ellen White? Absolutamente. Se me mostró un tren de vagones que marchaba con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para hacer ¿qué? Para ser quemadas. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja, ni el profeta sabía quién era. Yo estaba perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era. Dijo, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado al mundo cautivo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista. Y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite. Y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. ¿Qué opinan? Increíble, ¿cierto? Así que les pregunto, Apocalipsis 16, versos 13, 14, 15, ¿se aplican al tiempo de gracia? Sí. Ellen White los cita en el tiempo de gracia. Así que esto debe ser un paréntesis en la sexta plaga. Absolutamente. Vamos ahora en la parte de abajo de la página. Ellen White luego describe a otro grupo que se resiste y se opone a este increíble engaño. Así que leamos lo que sigue. Esta es la continuación de lo que habíamos visto en Primeros Escritos, página 88. Le pregunté al ángel si no quedaba nadie, porque todo el mundo está en el tren. Le pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar a la dirección opuesta y vi una pequeña compañía. ¿Cuántos están del lado del diablo en la sexta trompeta? 200 millones. ¿Cuántos hay en el lado del Señor, en el sexto sello? 144,000. ¿Ven el contraste? Así que me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una pequeña compañía que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar, ¿cómo? Firmemente unidos, vinculados por la emoción.
Oh, mis lentes me deben estar fallando. ¿Vinculados por la qué? ¿Qué es lo que tiene que unir al pueblo de Dios? ¿Solo sentirse bien entre ellos? ¿Haciéndose amigos y cantando Kumbaya? No. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o en compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. ¿Se acuerdan de la escena en Apocalipsis 14, donde tiene la hoz en su mano y va a cosechar la tierra? Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acababa de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. J. A. Saiz, en su libro Exposición del libro de Apocalipsis, hace la siguiente incisiva declaración con respecto a la sexta plaga, pero de hecho está comentando sobre los eventos que suceden antes de la sexta plaga. Él lo conecta con el espiritismo, y esta persona no era adventista. Noten lo que escribió. El espiritismo moderno, o llamado espiritualismo, es solo el renacimiento de lo mismo, una rama de la misma iniquidad. Sin duda hay algo de realidad en ello. Y es un sistema de contacto con los muertos, cuyos espíritus son invocados en distintas formas y métodos para enseñar sabiduría, dictar la fe, la religión y la vida, para consolar y ayudar en problemas y necesidad, y para servir como salvadores y como dioses. Es la adoración al demonio que resurge otra vez. Afirma tener gran multitud de adherentes, incluso entre los bautizados y nominalmente cristianos. Está influyendo en comunidades enteras de hombres y mujeres que están preparados para comprometerse en cuerpo y alma, por el tiempo y la eternidad, al cuidado de estos guías diabólicos mentirosos. Ha hecho incursiones en personas de todas las clases, y es recibida por muchos como una religión distinta, única y verdadera. Sus oráculos son esperanzadores en la predicción de que pronto se enrolará a ¿quién? A los gobiernos y clases reinantes en todo el mundo. Está comentando Apocalipsis 16 y versos 13 y 14. Les pregunto esto. ¿Acaso Apocalipsis 16, verso 13, está describiendo algo que sucede antes o después del cierre de la gracia? Antes. ¿Qué pasa con el verso 14? Va a todos los reyes del mundo para reunirlos. Antes. ¿Y qué pasa ahora con el verso 15? En el verso 15, y eso está abajo en la página 312, leamos. Jesús dice, «He aquí yo vengo como ladrón». ¿Tú sabes lo que es venir como ladrón? ¿Qué momento es ese cuando viene como ladrón? No es la segunda venida. La venida como ladrón tiene dos etapas. ¿Qué? Y una de ellas no es el rapto. Utilicemos esta analogía. ¿Sabes? Fresno a veces es muy helado, pero utilicemos Canadá en este ejemplo. Es más interesante. ¿Ok? Estuve ahí en enero. Hablemos de climas helados y ventosos. Supongamos que vives en Saskatchewan y es el mes de diciembre. Es amargamente helado, el viento sopla y está nevando. Terminas tu trabajo, te vas a casa, entras a tu tibio y cómodo living room y tu esposa te trae un bol de sopa y pan. Sé que no tienen hambre, por eso puedo hablar de esto. Así que luego de eso te sientas a ver las noticias y empiezas a cabecear y dices, voy a ir a la cama mejor. Y cuando estás debajo de las frazadas, tibio y cómodo, tu esposa ya se ha acostado y de repente te acuerdas que no has cerrado la puerta. ¿Es tan cómodo y tibio aquí debajo de las frazadas? Esta almohada se siente tan bien. He vivido aquí 20 años y el ladrón nunca ha venido. Así que te quedas en la cama, sin saber que esa noche el ladrón vendrá.
entra a tu casa y roba tus bienes. ¿La gente dentro de la casa sabe que el ladrón vino? No, cuando lo descubren. A la siguiente mañana, pero es muy tarde. La gracia se cierra antes de que la gente se dé cuenta, porque están durmiendo, no están velando. ¿Cuándo descubrirán que Jesús cerró la puerta y que están perdidos? Cuando Jesús venga en las nubes del cielo, en la mañana. Pero ahí será ¿cómo? Será muy tarde. Así que cuando Jesús dice, «He aquí, yo vengo como ladrón», está diciendo, voy a cerrar la gracia. Así que atento. Bienaventurado ¿quién? El que vela es lo contrario del que duerme. Y guarda sus ¿qué? Ropas, para que no ande como desnudo. Y vean su ¿qué? Y vean su vergüenza. ¿Tiene algo de sentido esta advertencia después del cierre de la gracia? ¿Hace sentido después del cierre de la gracia? Claro que no. ¿Por qué? Porque la puerta de la gracia está cerrada. No puedes velar más, no puedes cuidar tu ropa más. ¿Es esta una advertencia durante el periodo de gracia? Sí, vamos a la siguiente página. A propósito, ¿sabes quiénes son esos que verán su vergüenza y estarán desnudos? Gente que pertenece a la iglesia de la Odisea. ¿Qué iglesia es esa? Por supuesto, los luteranos. Y los presbiterianos y los metodistas. Y los mormones y los testigos de Jehová. No, ¿cuál es la Odisea? La iglesia adventista del séptimo día. Noten Apocalipsis 3:18. Esta es una parte que da miedo. Muchos que profesan el nombre de Jesús y que están en la iglesia remanente van a estar sin velar y sin el vestido. Vean lo que el verso 18 dice. El testigo fiel está hablando. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Esa es la advertencia a la Odisea? ¿Es una advertencia al periodo de la sexta trompeta? Absolutamente. Ahora noten el siguiente párrafo. Vale la pena señalar que no tiene ningún beneficio al pueblo de Dios dar esta advertencia durante el periodo de la sexta plaga después que se ha cerrado el tiempo de gracia. Porque en ese momento el tiempo de gracia se habrá cerrado y nadie puede cambiar de bando. De hecho, el verso 15 contiene la advertencia de Dios a su pueblo durante el tiempo de gracia para ser fiel y resistir a los espíritus de demonio, para no ser reunido con los reyes del mundo y con el resto del mundo. Así que los versos 13 al 15 se aplican al periodo de gracia, ¿cierto? ¿Cuándo se aplica el secado del río Éufrates del capítulo 16, verso 12? Es durante el periodo de la sexta plaga. Pero la reunión antes de eso ocurre durante el periodo de gracia. ¿Me están siguiendo? Ahora que ya tienen todo claro, vamos a hacer una revisión de lo que está en la página 313. Aquí hay un resumen de la estructura literaria de Apocalipsis 16, del 12 al 16. Una vez más vemos cuán importante es estudiar el orden de los eventos. ¿Cómo se organizan los pasajes? Porque no todo está en un estricto orden cronológico. Primero veamos Apocalipsis 16, 12. Este es un resumen. Hasta el momento de la quinta plaga, las aguas de Babilonia están cada vez más ¿qué? Aumentando. ¿Con qué intención? Con la intención de ahogar al pueblo de Dios. ¿Pero en qué momento? En la sexta plaga. ¿Pero qué pasa durante la sexta plaga? Las aguas están por ahogar al pueblo de Dios, ¿pero qué pasa? Las aguas se secan. ¿Así el verso 12 se aplica a un periodo posterior al tiempo de gracia? ¿Las aguas se secan en la sexta plaga? Sí. Continuemos. El secado de las aguas prepara el camino ¿para qué? Para la venida de los reyes del este. ¿Quiénes son los reyes del este? Jesús y sus ángeles. Jesús viene del este, viene en un caballo blanco. Los ejércitos del cielo vienen con él, ¿cierto? ¿Qué trompeta es esa? Esa es la sexta. Ahora noten los siguientes versos. Apocalipsis 16, versos 13 y 14. Estos versos nos llevan de vuelta al tiempo de gracia.
cuando las perversas y arremolinadas aguas están cada vez más aumentando y reuniéndose contra el pueblo de Dios. La reunión de los impíos sucede antes o después del cierre de la gracia. Antes. Los tres ángeles malos, con el mensaje falso de ir a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para reunirlos, ¿para qué? Para la batalla final en contra de Dios en la persona de su pueblo. Y luego tienes Apocalipsis 16:15. Esta es una declaración en paréntesis. Jesús advierte al pueblo de Dios para que esté en el lado correcto cuando la gracia se cierre. Cuando se termine de reunir a la gente y la gracia se cierre, habrá solo dos grupos: aquellos que caminan desnudos y aquellos que tienen el sello de Dios en su frente. En otras palabras, los fieles y los infieles. Y luego, Apocalipsis 16:16. Es una continuación de los versos 13 y 14. Así que se salta al 15, porque el 15 es una advertencia. Tú dices, espera un minuto. Bien, leamos Apocalipsis 16, versos 13, 14 y 16. Y nos saltamos el 15 y veamos si hace sentido. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora nos saltamos el verso 15, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Acaso es una continuación de la idea? Absolutamente. Porque el verso 15 es como un paréntesis, una advertencia. Cuando este momento llegue, asegúrate que estés vestido. A propósito, ¿cuándo te vistes? Después del cierre de la gracia, ¿cierto? No. Nos vestimos antes que cierre la gracia. Así que esta advertencia nos dice que debemos estar vestidos antes que cierre la gracia. Absolutamente. Pregunto, ¿dónde se ubica Armagedón? ¿Dónde es que estos 3 espíritus de demonios que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, dónde es que se reúne todo el mundo en contra de Dios? Se reúnen en un lugar llamado, ¿cómo? En el lenguaje hebreo, Armagedón. La palabra Armagedón viene de 2 palabras hebreas. Ar, que significa montaña, y Moed, que significa congregación, que es la misma expresión utilizada en Isaías 14, donde Lucifer dice que va al monte del testimonio. Los impíos se reúnen en el monte de la congregación. ¿Qué congregación? ¿Quién es la congregación? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Las consonantes en la palabra Armagedón son idénticas a la palabra Armoed. En otras palabras, Armagedón, tú sabes que en hebreo no hay vocales, solo consonantes, ¿cierto? Así que las consonantes de la palabra Armagedón son las mismas consonantes de la palabra Armoed, que es la traducción de monte del testimonio de Isaías 14:13. ¿Y qué podemos decir del final de la palabra Armagedón? ¿Qué sabemos de eso? Esta es simplemente una forma de convertir una palabra hebrea en griego. El fin de la palabra es un fin griego, adaptado para una palabra hebrea. Lo mismo pasa con la palabra hebrea abad. ¿Qué significa abad? Eso ya lo estudiamos. ¿Cuál es el nombre del ser que sale del abismo en la primera trompeta? Abad-don. Pero ¿de dónde viene el on al final de la palabra? Porque abad es una palabra hebrea. Así que, ¿por qué tenemos en Apocalipsis Abadón? Porque el final on es agregarle un final griego a una palabra hebrea. Les doy un ejemplo. Y no se me ocurre un ejemplo en inglés, así que voy a darles un ejemplo en español. En inglés tenemos la palabra park, donde se estaciona el carro. Park, ¿cierto? Sin embargo, en español también utilizamos esa palabra y la adaptamos y decimos
parquear el carro. Parquear. ¿Habías escuchado esa palabra antes? Así que las letras EAR pertenecen a la palabra original. No, se le adiciona para convertirla en castellano. ¿Me están siguiendo? Así que Armoed es la palabra Armagedón. Pero con el nuevo final Armoedón, el ON es un final griego, a una palabra hebrea. ¿Entienden lo que digo? Y eso significa el monte de la congregación. Ahora vamos al párrafo final, en la página 314. En Daniel y Apocalipsis, Dios reúne a su pueblo ¿dónde? En el monte Sión, que es el templo espiritual en la tierra. ¿Qué es Sión? ¿Qué es el santuario? ¿Qué es la ciudad antes de la segunda venida de Cristo? Es la iglesia cristiana, es la iglesia adventista. En Apocalipsis hay dos tipos de reuniones. Dios y sus ángeles reúnen al remanente en el monte Sión simbólico, y Satanás y sus ángeles reúnen a los malvados alrededor de ellos para intentar destruirlos. En el Antiguo Testamento, la palabra Moed se refiere exclusivamente o a la congregación del tabernáculo o a las fechas para observar las celebraciones religiosas. Es un término en el contexto del santuario, que se refiere a la congregación que se reúne en el templo en el monte Sión para adorar al Señor. Así que a quienes van a rodear los impíos se reúnen en Armoed o Armagedón. ¿Dónde es que se van a reunir? Bien, van a rodear la santa ciudad, de acuerdo a Apocalipsis 14:20, que hay afuera de la santa ciudad. El lagar. ¿Y qué representa el lagar? A los impíos. Así que ¿por qué los impíos se reúnen alrededor de la ciudad? Porque quieren tomar la ciudad. A propósito, ¿los impíos van a rodear la ciudad después del milenio? Pero en ese caso es la ciudad literal. ¿Pero qué es antes de la segunda venida? Es la iglesia, es la ciudad espiritual. Ahora, si tú lees estos versos que menciono aquí, no tenemos tiempo para leerlos todos, pero si lees Apocalipsis 14:1, ¿dónde se reúnen los 144,000? En el monte Sión. Y luego en Apocalipsis 14, versos 19 y 20, tienes a los justos dentro de la ciudad. ¿Y dónde se reúnen los impíos? En el lagar, afuera. ¿Va a venir Jesús a pisar el lagar para salvar a los que se encuentran dentro? Absolutamente. A propósito, estas ideas que vemos en Apocalipsis 14, 19 y 20, lo encontramos en Joel capítulo 2, versos 32 y capítulo 3, de los versos 9 al 12. Esa es la profecía raíz de lo que encontramos en Apocalipsis 14. En Daniel 11:45, ¿acaso el rey del norte establece su campamento en un lugar estratégico entre el mar y el monte santo? Sí, para librarlos de la muerte. Así que lo que tenemos aquí es que el pueblo de Dios está reunido en la Sión espiritual, en la Jerusalén espiritual, en el templo espiritual. ¿Y los impíos están reunidos dónde? Los impíos están reunidos afuera. ¿Y cuál es su intención? Y su intención es ahogar a aquellos que están adentro. ¿Se acuerdan el texto que leímos de Isaías capítulo 8, versos 6 y 7, sobre la invasión de Sennacherib, rey de Siria, en la Tierra Santa? Él y sus ejércitos representaban aguas que inundan. ¿Hasta dónde alcanza el agua? Llegan hasta el cuello. Lo que significa es que el pueblo de Dios estaba en terrible peligro. ¿Y qué es lo que Dios dice? Dice que Dios reprenderá las aguas. En otras palabras, Él va a secar las aguas. Bien, hemos leído bastante rápido hasta acá, pero revisemos lo que hemos estudiado. En el tiempo del fin va a haber ¿cuántas reuniones? 2. ¿Qué va a reunir al pueblo de Dios? El mensaje de los 3 ángeles, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué reunirá a los impíos? 3. Poderes falsos que parodian al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y 3 ángeles falsos, ¿cierto? 3 ángeles falsos. ¿Y dónde se va a reunir el pueblo de Dios?
se va a reunir espiritualmente en la Jerusalén espiritual, en la iglesia. ¿Y dónde se reúnen los impíos? Se reúnen afuera. ¿Dónde? En el lagar. ¿Qué parece que va a suceder? Parece que el pueblo de Dios va a ser muerto y destruido. Pero luego, ¿qué pasa? Jesús viene en un caballo blanco. Los ejércitos del cielo vienen con él en caballos blancos. ¿Y qué vienen a hacer? Vienen a pisar el lagar. ¿Por qué van a pisar el lagar? Porque su intención es hacer ¿qué? Porque su intención es destruir al pueblo de Dios que está dentro. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué representa que Jesús venga en un caballo con los caballos o los ángeles que vienen con él? ¿Qué trompeta es esa? Esa es la séptima trompeta. Es la segunda venida de Jesús, cuando los reinos del mundo son conquistados por Jesús. Así que les pregunto, ¿dónde esperarías que esté la sexta trompeta? Bien, la sexta trompeta debe estar antes de eso. ¿Será durante el tiempo de gracia? Sí, porque la gracia no se cierra hasta que el séptimo ángel está por tocar la trompeta. Así que revisemos rápidamente las trompetas. ¿Cuál es la primera trompeta? La destrucción de Jerusalén. ¿Cuál es la segunda? La caída del Imperio Romano. ¿Cuál es la tercera trompeta? Es cuando la apostasía empieza a infiltrarse en la iglesia, en los días de Constantino. ¿Cuál es la cuarta trompeta? El periodo de 1260 años de dominio papal. Pero luego está la reacción opuesta en la quinta trompeta. ¿Qué pasa ahí? Representa la Revolución Francesa, cuando el Papa recibe la herida mortal. Y luego, después de la quinta trompeta, tienes dos reuniones. La reunión de los justos, por el mensaje de los tres ángeles, la reunión de los impíos, por esta falsa deidad, y tres ángeles falsos. En otras palabras, el mundo se va a dividir en dos grupos. Así que la gracia debe estar abierta si el mundo se divide en dos grupos. Sí, ¿se va a ir esto intensificando a medida que nos acercamos al cierre de la gracia? ¿Está ya ocurriendo eso? Sí, ya está ocurriendo ahora. Así que con respecto al pueblo de Dios, cuando la gracia se cierre, cuando la séptima trompeta está por tocar, después de eso, ¿qué es lo que tenemos? Un tiempo de prueba como nunca se ha visto. ¿Dónde se reúne el pueblo de Dios? En la iglesia. En otras palabras, en la Jerusalén espiritual. ¿Dónde se reúnen los impíos? Se reúnen afuera. ¿Y luego qué sonará? La séptima trompeta, porque Jesús está viniendo en un caballo blanco y los ejércitos del cielo están viniendo con él para liberar a su pueblo de una muerte segura.